¿Realmente sabes lo que ocurrió durante la Revolución Francesa? ¿Te has detenido a pensar en las consecuencias que tuvo este evento, considerado por muchos el más importante de la historia de Occidente? Te invito a descubrirlo en esta charla sobre el espíritu de Marat, el día que murió la Revolución Francesa. Una fascinante novela histórica que nos revela la cruda realidad de un evento clave. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de la historia? No te pierdas de esta interesante conversación y sé parte de ella mediante un comentario, compartiendo el video podcast o dando me gusta. Y recuerda, reflexionemos juntos. Muy buenas noches en España. Muy buenas tardes a los que nos siguen en México y Latinoamérica. Estamos por comenzar la emisión de encuentros en este space dedicado a conversar con Santiago García Lucio sobre su reciente novela El espíritu de Marat, el día que murió la Revolución Francesa. Y bueno, ya veo que tenemos aquí la presencia de Georgina Ribé, Enrique Baqué. Un saludo a ambos, no sé si me estén escuchando. Soy Enrique, buenas tardes. Hola Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Estoy encantado de estar con vosotros, con el público en general, ¿no? Hispano y en particular mexicano, al que tanto aprecio. Estuve el año pasado, no, el anterior, en la Feria del Libro de Guadalajara y la verdad es que recibí por parte del público mexicano pues una recepción muy cálida y muy fraterna, o sea que ya sabes que siempre estoy encantado de hablar con vosotros. Qué bueno. ¿Cómo le fue a tu novela La Tarántula Roja? Espero que haya tenido buena recepción. Bueno, sí, se hizo una edición nada más que para México, que hasta donde yo sé se agotó. Y bueno, se vendió en las principales librerías del país, pues Gandhi y todas las demás. Y bueno, luego tuve mucha, digamos, repercusión mediática. Me entrevistó la Televisión Cultural de México a nivel nacional y también estuve en la Casa de España. Allí expliqué mi novela y también me recibió parte de la prensa. Y luego en Guadalajara lo que vi yo y otros participantes españoles es que hay mucho interés por la literatura española y bueno, pues hay muchas entrevistas y muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que es muy bueno, ¿no? Que tengamos esta expansión que supone Hispanoamérica y a raíz de esta feria de, como digo, de Guadalajara, pues algunos escritores mexicanos cuando han estado por España han estado en contacto conmigo y hemos compartido espacio en los medios de comunicación. En fin, yo creo que es una maravilla el tener un idioma común y una cosa curiosa es cómo el idioma español se mantiene con una constancia en cuanto a las normas, pues al uso, en cuanto a las normas ortográficas, a las normas gramaticales, etcétera. Así como se está diciendo que el portugués llegará un momento, se dice que en unos 25 años, que el brasileño será un idioma diferente del portugués. Yo creo que el mundo hispanoamericano no puede decir esto. Y observo que no solamente es muy similar, sino que incluso se utilizan las mismas expresiones, esas sentencias, ¿no? Los refranes. Ya Santiago se incorporó a la emisión. Hola Santiago, te estamos escuchando. Estábamos hablando con Enrique, nos estaba compartiendo ahí su visión sobre pues la oportunidad que nos da el compartir un mismo idioma y el poder comprendernos sin tener alguna dificultad por parte del idioma, y aunque haya distancias geográficas como ahorita, podemos pues hablar, una tertulia en torno a tu novela. Para que te podamos ir conociendo, Santiago, platícanos un poco de ti, una pequeña semblanza. Vale, pues esta novela, El espíritu de Marat, es una novela que en realidad se gesta no es de ahora, se gesta hace muchísimos años. Cuando yo estaba estudiando en el colegio, en la universidad, tendría unos 18 añitos o una cosa así, no me la enseñó ningún profesor, leí yo a motu propio, leí una frase de un señor que se llama Jacques Censer, que es historiador, que decía así: la Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay grandes avances como la revolución industrial o el capitalismo, pero en lo que respecta a relevancia no se me ocurre ninguno más importante. Y a mí esta frase de este historiador
ya con 16, 18 añitos, me lleva a encerrarme en una biblioteca por un motivo, porque pensé, oye, si lo que dice este hombre es verdad y es historiador, no habría por qué no creerle. Si lo que dice este hombre es cierto, ¿cómo es que en la universidad y en el colegio se nos han dado 4 datos? La guillotina, Luis XVI, un poquito de María Antonieta, Robespierre y muy poquito más. Sí, de hecho, en ocasiones hasta creo que es un evento de mucha relevancia, pero también es un evento que se ha idealizado demasiado y Justo. se ha ocultado pues algunos aspectos bastante crudos y bastante perturbadores, que es precisamente lo que tu novela retomas y muestras de alguna manera esa crudeza, pero bueno, no nos adelantemos, Sí. eso ya lo veremos un poquito más adelante, pero antes de entrar de lleno a tu novela, Sí. quisiéramos saber un poco más de ti. No sé si te quieras presentar, Sí. hablarnos de tu formación, de tus proyectos, Sí. de tu obra, para que te vayamos conociendo un poco mejor. Sí, vale. Pues mira, simplemente por dejar esos datos por los que preguntabas, yo a partir de ese momento en el que os comentaba, me encierro a investigar, me encierro a leer y básicamente a día de hoy, con 32 años, he aparecido ya en calidad de experto en esta materia en la televisión argentina, en la blogosfera venezolana, en Intereconomía, en la radio argentina, en un blog que se llama blogliterario.com, que tiene más de 100.000 lectores en español, es uno de los blogs más importantes en castellano. También en Colombia, en un programa colombiano de radio y de podcast. Y luego el último ha sido en un programa de televisión que se llama Enigmas de la Historia, conducido por un señor que se llama Roberto Mimo. Y pues básicamente en esos sitios a día de hoy son los más relevantes donde yo he aparecido como experto en esta materia, desde el momento en el que me encerré a estudiar todo esto. ¿Qué te despertó la pasión de enfocarte en este tema que es la Revolución Francesa? Y aparte de eso, bueno, ¿qué estudios pueden avalar precisamente esto que me mencionas de experto en la Revolución Francesa y experto en historia? Pues mira, ¿qué tema me llevó a todo esto? Pues básicamente creo que me he adelantado yo un poco. La frase que os he comentado hace un rato de este hombre, de Jack Spencer, de este historiador, es la que me lleva a lo que es estudiar toda esta materia y sumergirme en toda esta materia, porque me lleva a pensar, porque esto en el colegio y en la universidad no se nos ha enseñado y no se nos ha explicado de forma correcta. Eso es lo que me lleva a centrarme en este tema. Y tú me preguntabas por los, digamos, avales como experto. Y yo te puedo citar, aparte de todas estas entrevistas a las que he hecho alusión, en sitios más o menos importantes, te podría citar también en 2 avales literarios muy potentes, que son el de don Roger Domingo, que es editor del Grupo Planeta, de 3 sellos literarios del grupo más importante de España, y el de don Jorge Eduardo Benavides, que es 4 veces premio literario y voz latinoamericana del siglo XXI, ya calificado por muchos. Ambos 2 avales deshaciéndose en elogios hacia mi novela, lo cual cuando tú quieres conseguir expertise en algún tema, te animan mucho ese tipo de avales. Avales de gente importante, de gente potente. Sí, claro, finalmente lo que uno busca es el reconocimiento por parte de la academia, de los expertos, que pues encuentren en nuestro trabajo algo interesante, algo importante o algo novedoso. Bueno, ya tuve la oportunidad de leer tu novela, incluso ya hice la reseña. Para quienes estén interesados en conocer un poco más de la novela, para que se animen a leerla, pueden ver mi reseña en mi blog personal Lemnos Drawing, e igual manera en mi canal de YouTube Lemnos Drawing, ahí hay una video reseña donde podrán encontrar un poquito más de información sobre la novela de Santiago García Lucio, El espíritu de Marat, el día en que murió la Revolución Francesa. Obviamente, el género en el cual se enmarca tu obra es la novela histórica. Para ti, ¿qué significa este género? ¿Tienes algún escritor de novela histórica por el cual sientas admiración, que haya influido en ti para enfocarte en este género? ¿Y cuál sería de ese autor una obra que pudieras recomendar? Pues mira, de novela histórica, obviamente es mi género favorito, es el que más me gusta. A mí me gustó muchísimo. A ver, esta primera quizá no sea tanto histórica como un juego de luces y sombras
la Ilíada de Homero, un clásico, y luego como históricas per se, yo recomendaría Ivanhoe de Walter Scott, que es el canon, digamos, de la novela histórica por excelencia, y luego me gustaron mucho Los Miserables de Víctor Hugo, y también ahora estoy con los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que me están pareciendo una obra maestra y una joya, la verdad. Sí, de hecho, en lengua española, Benito Pérez Galdós, sí, definitivamente dentro del género de novela histórica, pues es un referente muy importante, pero alguien en específico, un escritor, una obra, ¿y en qué momento tú decidiste, yo quiero escribir dentro de este género? ¿Y cuál fue en ese momento tu intención de decir, voy a escribir novela histórica, ¿para qué? Pues mira, básicamente yo si tuviera que elegir un escritor per se, creo que elegiría a Víctor Hugo, porque Los Miserables fue el primer libro histórico que leí y me marcó muchísimo, la verdad. Cómo habla sobre Napoleón, cómo cuenta todo acerca de Napoleón. Es que en ese sentido lo hermanaría mucho quizá con los tres, ¿no? Con Benito Pérez Galdós y Walter Scott. Los Miserables fue el que más honda impresión me dejó, pero es que son los tres todos joyas, la verdad. Esas serían mis principales referencias, serían esas tres realmente. ¿Qué edad tenías cuando leíste Los Miserables de Víctor Hugo? Pues cuando leí, y cuando me encerré en una biblioteca, como os digo, tenía 16, 18 más o menos, cuando leí Los Miserables tendría como unos 14, 15 años más o menos. Muy joven, un adolescente todavía. Definitivamente entonces sí te dejó una honda marca el leer esa obra y qué bueno, ¿no? El que en muchas ocasiones como adolescentes podamos encontrar a esa edad el interés y el placer por la lectura, que luego no es muy frecuente, pero se presentó y ya de ahí decidió el camino de tu vida. Sí, eso es. Juan Manuel, si me permites, no sé si está Enrique escuchando, o Georgina también podría hablar, puede ser. Es que eso que has dicho me parece, Juan Manuel, me parece muy interesante para lanzarles a ellos, para hacerlo un poco más interactivo, ¿no? Yo creo que el hábito de la lectura o lo cultivas desde pequeñito o nada. Bueno, muchas gracias, Santiago, por hacerme participar. No he tenido todavía ocasión de leer tu novela, espero que lo haga próximamente y seguro que la comentaremos. Bueno, como tú bien sabes, las reacciones a la revolución, reacciones críticas a la revolución, Sí. empiezan pues casi durante la misma, ¿no? Me refiero no a críticas más o menos periodísticas, sino a escritores de nivel intelectual, como puede ser el caso de John Byrne con su Reflections on Revolution, donde ya pone de manifiesto pues que la ruptura de las tradiciones y la ruptura del proceso progresivo que supone la revolución no puede llevar a un sistema estable, puesto que la revolución pues solo podía acabar con algún tipo de dictadura, ¿no? Como fue la de Napoleón. Otro punto importante, mucho más reciente, en la obra de teatro de los años 60 de Peter Weiss, que se llamó Marat Sade, y ahí ve la revolución como un proceso caótico y sangriento. Entonces, es cierto que los libros de texto pues tienen que simplificar, ¿no? Y tienen que, digamos, apoyar de alguna forma la ideología dominante. Pero como tú bien has hecho, pues una persona que se dedique a investigar en profundidad sobre cualquier acontecimiento histórico, enseguida ve que la historia oficial es, digamos, como un mapa. La Tierra es redonda, pero como no la podemos ver en su redondez, tenemos que, digamos, hacer una proyección y esa proyección forzosamente altera la geografía. Y a mí me gustaría saber, Santiago, ¿cómo ves tú la reacción a la Revolución Francesa? ¿Cómo casi desde un principio que se produce? El mismo Chateaubriand luchó precisamente contra el ejército que intentó invadir Francia. ¿Cómo ves tú la reacción a la Revolución Francesa? ¿Cómo la definirías tú? Pues mira, Enrique, esas son preguntas muy interesantes. A tu primera reflexión te contesto tanto a ella como al comentario que pusiste en el último video. Yo hice hace poco una entrevista para un medio de comunicación católico clásico. Y como decías tú, es verdad que el cristianismo, digamos, más puro, más conservador, pone la revolución, como se diría coloquialmente, a caer de un burro. Bueno, claro, es que después de los sucesos de la Vendée ya no había vuelta atrás, ¿no? Y tocas una cosa que me parece muy interesante, eso, para que se vea, como dices tú, uno cuando es historiador tiene que al final ser más que buenista o, entre comillas, malista, neutro con lo que ocurrió. Y, por ejemplo, a mí has preguntado de la revolución. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Lo entre poco y nada que se cita la contrarrevolución.
todo eso como acontecimiento, como evento, lo que ocurrió en muchos pueblos, muchas ciudades, se opaca completamente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa, la revolución en cierto sentido es triunfante, porque en el momento en que la República Francesa actual adopta, por supuesto, la Marsellesa y adopta la Declaración de Derechos Humanos y adopta, en cierto sentido, la herencia de la revolución, pues en ese momento ya se ha convertido en algo oficial. Quería hacer un apunte de lo que mencionaba también Enrique sobre las escuelas. Yo fui profesor durante una década de literatura y pues sí, obviamente los programas quieren abarcar mucho y pues nos toca dar, diríamos, una embarradita de los diferentes temas. No nos podemos enfocar mucho en un tema aunque quisiéramos. Por eso en los colegios no nos enfocamos de manera detallada sobre un evento tan relevante como es la Revolución Francesa. Nada más se ve de pasada y se ve de una manera idealizada. Sí, nada más se toma la Declaración de los Derechos Humanos, la caída de la monarquía, el surgimiento de la democracia y poco más. Pero no se ven a detalle porque no hay tiempo como para en una sesión ver todo esto que abarca la Revolución Francesa, todos los pormenores que ocurrieron ahí. Cuando lo vemos en los colegios, somos adolescentes y tampoco queremos impactar demasiado en los chicos con imágenes tan cruentas, porque la Revolución Francesa fue cruenta. Si es que, Juan Manuel, ahora que has dicho eso, mira, me das el pie perfecto, si me permitís añadir una cosa, todo lo que has dicho tú yo lo suscribo, hasta el punto de que aquí es cuando nace Tiempos Convulsos, que os explico un poquito lo que es. Tiempos Convulsos, cuando se decidió el futuro del mundo. Una emocionante colección de libros y podcasts con una nueva visión sobre la Revolución Francesa, por Santiago García Lucio. Básicamente, ¿por qué nace Tiempos Convulsos? Porque, como tú has dicho, en el colegio, en la universidad, se sigue una hoja de ruta llamada selectividad, que para bien o para mal busca enseñar una serie de temas, una serie de, digamos, mínimos o máximos, según se mire, en la que al alumno se le enseña, por cuestiones de tiempo y de calendario sobre todo, a vomitar unos esquemas y unos temas sobre un folio, pero al alumno, no porque la educación esté mal, sino por cuestiones de tiempo, se le enseña a vomitar sobre un folio, no se le enseña a aprender. Un alumno realmente no entiende lo que es la Revolución Francesa, lo digo desde mi experiencia personal también, ¿eh? Lo que os decía de la frase de Jack Spencer de que a mí no me la leyó ningún profesor. Un alumno aprende una serie de contenidos, los vomita sobre un folio y los olvida. Realmente de aquí surge Tiempos Convulsos porque el alumnado no está aprendiendo, está vomitando sobre un papel, que es lo que es la preparación para selectividad. ¿Está aprendiendo lo que es la Revolución Francesa? Realmente no. Sí, en el colegio lo que se buscaría sería más bien señalar una serie de temas y sí se tendría que invitar al alumno a profundizar, pero ya de manera personal, como lo hiciste tú, entrando a la biblioteca y si ese tema en específico te interesa, ya profundizas. Y en los colegios dar una pequeña ruta en ese mapa del universo de la historia y alguien como tú se enfocó en la Revolución Francesa, pero a alguien le interesó la Revolución Industrial o la Revolución Rusa. También es verdad, es que son cuestiones temporales, o sea, que es imposible abarcar todo en lengua, en literatura, en historia, en pintura, en arte, en plástica, es que no se puede, es imposible. Es complicadísimo. Entonces, en donde yo sí concuerdo, sí nos hace falta formar mejor en los alumnos el aprender a aprender. Si tú tienes interés sobre un tema y ese tema no se desarrolló a profundidad en las horas de clase, pues tú lo puedas hacer de manera personal en la biblioteca, en tu casa, ahorita con estos medios de comunicación, pues lo puedes hacer. Y así concluimos esta primera parte de nuestro podcast. Pero no se vayan, porque en la segunda parte profundizaremos en la fascinante novela histórica de Santiago García Lucio, El espíritu de Marat, el día que murió la Revolución Francesa. Nos enfocaremos en su protagonista, Jean-Paul Marat, un hombre tan controversial que, como se cuestionó Víctor Hugo, ¿desprecio o respeto? Marat merecía ambas cosas.
Los invitamos a estar con nosotros en la siguiente entrega para reflexionar juntos sobre este complejo personaje y su impacto en la historia. Nos vemos pronto.